está la clase de la próxima semana, visita domiciliaria integral. Y aquí en tema 2, tema 3 van a estar las otras clases, que son las de caracterización, pero no, todavía no están. Por ahorita tienen la de hoy y la de la próxima semana. ¿Listo? Pues vamos a trabajar hoy con esto. Entonces, cosa que si de pronto el internet me sigue molestando mucho, le pediría a uno de ustedes que proyecte la diapositiva desde la plataforma de ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, igual, ¿alguno de ustedes quiere grabar la clase para darle permiso? Sí, profe, por favor. ¿Johan Camilo? Sí, señor. Listo. Entonces, Johan Camilo, aquí te estoy dando permiso para grabar. Listo. Tienes permiso para grabar. Listo, profe, gracias. Aquí. Listo, entonces, arranquemos. El tema de la asistencia, ahí les vi las caras, hay 58 conexiones, 54 asistencias diligenciadas, y pues son juiciosos, así que me imagino que no hay nadie que esté en nombre de otra persona, así que sigamos. Ya si luego alguna cosa, pues llamamos asistencia de nuevo. Bueno, entonces, como les decía, la clase pasada, este semestre vamos a hablar de salud comunitaria desde el punto de vista de ser los médicos, ¿sí? O sea, de ser el médico que está tratando la comunidad. Y particularmente el énfasis de este semestre es la caracterización. Para hacer caracterización, normalmente visitamos la familia, ¿sí? Vamos a la familia. Pero ya cuando vamos a intervenir en la familia, pues necesitamos un poquito más de información sobre qué es la familia, cómo son los ciclos de vida de la familia. En el semestre pasado, ustedes aprendieron a hacer familiograma, ecomapa, plan familiar. Pero de pronto la fundamentación teórica, pues tenemos que darle un repasito. ¿Listo? Entonces, estas diapositivas ya las vieron conmigo el semestre pasado. Señor. ¿No? Ah, bueno. Es que hubo un grupo de cuarto con el que hicimos el experimento de verlas de cuarto y no en sexto, pero no me acuerdo cuál fue. Entonces, si ya las vieron, pues pueden aportar y demás. Entonces, vamos a hablar sobre la familia un poquito. ¿Sí? A ese respecto, entonces, vamos con Karen Lisset. Karen Lisset Rendón. Bueno, la OMS la define como los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y por lo tanto no puede definirse con precisión en escala mundial. Hay una definición que utilizaba el DANI hace tiempo, que era los que comen de la misma olla. Familia, los que comen de la misma olla. Porque, pues digamos que era como un entorno. Pueden ser los que viven bajo el mismo techo, también es otra definición. Pero esta definición de la OMS es un poco más amplia, porque familia se define como aquellas personas que están vinculadas mediante lazos que no necesariamente son de convivencia. Hoy en día es muy común, por ejemplo, seguramente entre ustedes hay alguno que está viviendo lejos de su familia. Su familia está en un municipio y ustedes en otro, ¿sí? Y eso no hace que dejen de ser familia. Vamos a ver un poco más cuáles son esos lazos, cuáles son esas cosas que nos convierten en familia. Porque no es tampoco vivir bajo el mismo techo. Yo puedo vivir bajo el mismo techo con otra familia sin que por eso sea familia. O puedo alquilar un cuarto y eso, ¿sí me entienden? O sea, se vuelve un poco más complicado. Entonces, la familia tiene que ver con el cumplimiento de unos roles. ¿Qué pasa? No es simplemente la convivencia, hay algo más. Lina Marcela Orozco. Lina Marcela Orozco, por favor. Sí, la familia. Es un grupo de convivencia, pero sobre todo de cooperación, en el que sus integrantes buscan que su paso por la vida sea lo más gratificante y de lo mejor posible.
Garza Elizondo Gutiérrez Herrera. Elizondo es un autor de sociología muy importante. Lo van a ver varias veces a través de la carrera en distintos escenarios, siempre que se habla de lo sociológico. Entonces, ¿qué pasa? La familia, sí, vive juntos, pero algo más no vuelve familia. De hecho, a veces en momentos de rabia, de pronto un miembro de la familia dice, usted no parece familia mía, ¿sí? Porque algo no salió como se esperaba o porque no se cumplió la expectativa que él tenía de su familiar. No, usted no parece familia mía, vea, me ayudan más los de la calle que usted. Cosas de ese estilo. Hay frases que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay una frase que dice, candil de plaza, oscuridad en la casa. O sea, usted es la raquera afuera, pero en la casa no aporta. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que son la función de la familia. ¿Qué pasa? La familia tiene un rol fundamental en la construcción de la sociedad y en la supervivencia del individuo. O sea, que tiene un rol hacia lo individual y un rol hacia lo colectivo. Hacia lo individual, la familia, lo vamos a ver ahorita, tiene varias funciones y la satisfacción de esas funciones corresponde a unos roles específicos. Por esa razón, la familia es tan importante y siempre habrá familia. Siempre habrá familia. O sea, la familia es indispensable para la vida y tiene una secuencia lógica de funcionamiento. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces vamos a ver que la familia tiene elementos estructurales, o sea, elementos de cantidad, de forma, elementos funcionales, elementos evolutivos. ¿Listo? Entonces, a ver, Camila Zambrano, deme por favor los elementos estructurales. Camila. Camila Zambrano. Camila. ¿Se le cayó la conexión a Camila? Ustedes que pueden ver el chat, Camila está escribiendo algo por ahí. No, profe. Camila sí es compañera nuestra. ¿Sí es del grupo? Sí, profe. Sí, profe, ella está ahorita en la foto, pero seguro tiene mala la conexión porque no. Bueno, le voy a dar una oportunidad, pero la segunda vez que no me responda la saco. Vamos con... Profe, ¿puedo leer? ¿Quién eres? María Andrea. María Andrea. Espérate que no te veo. Ah, ¿tengo que encender cámara? No lo escucho, profe. Profe, apagaste el micrófono. ¿Eres Andrea Quijano? No, María Andrea. No te veo. Vale, dale. Lee, por favor, los elementos estructurales. Bueno, elementos estructurales. Composición, parentesco, número de miembros de convivencia bajo el mismo techo. Listo. Entonces, la composición, el parentesco y la convivencia bajo el mismo techo. ¿Qué instrumento nos habla de esto? De los que vimos el año pasado. ¿El familiograma? El familiograma. Familiograma es la herramienta por excelencia para mapear los elementos estructurales de la familia. Pero el familiograma también toca un poquito de los funcionales. Vamos con Tatiana Ríos. Tatiana Ríos Cañarte. Sí, profe, ¿me escucha? Perfectamente. Los elementos funcionales, las interacciones, la comunicación y la cohesión de la familia. Muy bien. Entonces resulta que aquí el familiograma nos da un poquito porque nos habla de las interacciones, pero ya vienen a reforzarse por otros instrumentos como el círculo familiar y el ecomapa. ¿Listo? Sin embargo, vamos con Diana Marcela. Diana Marcela Balanta. Sí, profe. Lo que nos falta es la diapositiva, por favor.
Los elementos evolutivos, el ciclo vital familiar. ¿A qué te suena ciclo vital familiar, Diana? A ¿A toda qué la te suena familia en ciclo vital? conjunto. Toda la familia en conjunto. Pero ciclo vital, el término ciclo, ¿a qué te suena? Hay etapas de la Profe, familia. son las etapas que va pasando a medida pues de que va creciendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ciclo vital hace referencia a una secuencia de vida. ¿Cuál es el ciclo vital de los seres vivos? Que aprendimos en el colegio. Nacemos, crecemos, Nace, crece, Crece, reproduce y se muere. reproduce y muere. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ahí hay memes que dicen, miren, en ninguna parte hablo de estudiar. Pues, pero realmente nacer, en el crecer, reproducirse y morir. ¿Por qué razón hablamos del ciclo vital? Porque es una secuencia más o menos universal de los seres vivos. Pues resulta que cuando hablamos de ciclo vital familiar, estamos asemejando la familia a un ser vivo. Y eso es digamos, lo que me interesa que nos concretemos, y es que la familia, ese grupo de cooperación o esos miembros del hogar, ese grupo es un ser vivo. O sea, es un ser vivo en el más amplio sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Por un lado, es algo que es independiente de otras cosas. ¿Sí? O sea, uno no dice, no es que la familia es una parte de la comunidad. Pues sí, pero es independiente. Entonces, ¿qué familias hay aquí? Igual que uno dice, no, es que los pollos, sí, pero pues cada pollito es independiente a los demás. O sea, la familia es un ser vivo. Cumplen con todas las definiciones de ser vivo y por lo tanto nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sí? Muy parecido a lo que es un ciclo vital individual. Y de acuerdo a eso vamos a ver que hay varias etapas, pero eso vendrá después. Entonces tenemos elementos estructurales, funcionales y evolutivos dentro de la familia. Y por una combinación de varias de esas cosas y también por un afán organizativo, un afán de ponerle orden a la cosa, se habla de unos tipos de familia. Y esa tipología de familia ha evolucionado a través del tiempo, permitiéndonos encontrar que hay familias que no funcionan exactamente igual que otras. Hubo una época en la que digamos que éramos muy restrictivos, entonces se entendía que la familia tenía que ser de cierta manera y que si no era de cierta manera, entonces no era familia. Era como si hubiera una gran cantidad de personas sin familia, ¿sí? O con medias familias, con familias incompletas o familias de segunda categoría. Pero eso no es cierto. La realidad práctica es que toda agrupación de personas que cumplen los roles de familia es una familia. Entonces eso nos ha permitido mapearlo de una manera más completa, más realista y aterrizar a varios tipos de familia que son los más comunes. ¿Listo? Vamos con, venga, hasta ahora solo he leído damas, busquemos un caballero, Juan Sebastián Motato. Sí, tipos de familia. Familia nuclear, que está compuesta por el padre, la madre y la descendencia. La familia extensa, que está constituida por los abuelos, los tíos, los primos. ¿Señor? No, cuando empezaste a decir tu familia nuclear, dijiste padre, madre, y yo de ahí para allá no te volví a oír hasta que dijiste primos. Un momento, profe. Empieza otra vez, por favor. Ya. Tipos de familia. La familia nuclear está compuesta por el padre, la madre y la descendencia. La familia extensa está constituida por los abuelos, los tíos, los primos y otros parientes consanguíneos o afines. La familia monoparental, que está compuesta por el hijo o hijos que viven con uno de los padres. La familia homoparental, que está compuesta por el hijo o hijos que viven con una pareja homosexual. La familia reconstituida, que está constituida por agregados de dos o más familias. Ejemplo, madre viuda con uno de sus hijos se junta con padre viudo
con sus hijos. Entonces tenemos varios tipos de familia. La primera familia, familia nuclear, también llamada familia biológica, es la familia, digamos, pues más común y más antigua. Padre, madre y descendencia. ¿Sí? Y de hecho vamos a ver que los ciclos vitales, el ciclo vital de la familia tiene mucho que ver con ese componente biológico. Padre, madre y la descendencia que producen ese padre y esa madre. Pero realmente desde el principio de los tiempos han existido alteraciones de eso. ¿Por qué? Porque si hay padre, madre y se muere la madre y queda el padre con la descendencia, pues automáticamente deja de ser una familia nuclear, pero se convierte en una familia monoparental. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las exigencias de la sociedad han venido cambiando. Entonces, ha habido épocas y hay circunstancias en las cuales una familia monoparental no tenía posibilidades. Por ejemplo, una madre con sus hijos, en una época en la que la madre no tenía acceso a ingresos, pues se podía morir de hambre. Entonces la madre obligatoriamente tenía que casarse de nuevo, o sea, buscar algún tipo de cobijo financiero para poder sobrevivir, ¿sí? Pero eso no es una cosa, digamos, que ocurra todo el tiempo. Con frecuencia ha habido madres que se han quedado con sus hijos y se han convertido en una familia monoparental. El tema ha sido que haya como sobrevivir y que haya la intención pues, de estar solo. Entonces, la familia monoparental ha existido siempre. Lo mismo la familia extensa, familia nuclear, pero resulta que la familia nuclear que acoge a la abuela, o sea, a la madre de uno de los consortes, ¿sí? También ha existido siempre. El tema de familia reconstruida realmente sí es de una aparición más reciente, una aparición mucho más reciente, y sobre todo el reconocimiento como familia reconstruida, pero probablemente en este tipo debe ser una de las familias más comunes, de los tipos de familia más comunes, porque pues las parejas con frecuencia se separan y muchas veces se separan cuando ya hay hijos y esas familias, esas dos familias monoparentales se unen. Entonces quedan los míos, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Sí? Padre con un hijo, madre con un hijo, se casan y tienen otro hijo, entonces tienen 3 hijos, unos de él, otros de ella y otros de ambos. La familia homoparental realmente, por las distintas presiones de la sociedad, es una familia de muy reciente reconocimiento. Existía antes, pero siempre con muchas dificultades por el tema del estigma y la proscripción de la homosexualidad. Hoy en día se está volviendo mucho más común, y se decidió darle un nombre aparte porque vendría a ser como muy parecido a una familia nuclear, pero no tiene el componente biológico. Es decir, en estricto sentido monoparental funciona casi imposible que procreen, ¿sí? Mediante las técnicas que hay de reproducción asistida. Entonces miren que tenemos varios tipos de familias y cuando las vemos así pues tienen nombres como más técnicos, pero a la hora de la verdad son las familias que conocemos, son las familias suyas y mías, ¿sí? Muy seguramente ustedes leyendo esto están reconociendo su propia familia o las familias que ustedes conocen. Estas familias, cualquiera de estas, cualquiera, no importa de cuál estemos hablando, cumplen unas funciones. Y esto es supremamente importante. Como les decía, la familia es un ser vivo. Y el ser vivo cumple unas funciones, ¿cierto? Entonces tiene la función reproductiva, tiene la función respiratoria, tiene la función digestiva, tiene varias funciones. Y si el ser vivo no cumple esas funciones, pues no puede ejercer su rol en la vida. ¿Entiendes? Imagínense un ser vivo que no pueda respirar, pues se muere, ¿sí? O un ser vivo que no pueda alimentarse, y así. Entonces, las distintas funciones
son lo que hace que, como tal, la familia brinde. Y de hecho, es lo que nos permite muchas veces identificar que algo es familia o que alguien es familia, ¿sí? Porque algunas veces uno está muy apegado a ciertas tradiciones y dice, bueno, está muy apegado a ciertas tradiciones y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que esto es familia? Si es que, por decir algo, a ver, por ejemplo, algo muy sencillo, el tema del matrimonio, ¿sí? Desde el principio de la historia ha habido uniones que no han tenido una ceremonia de reconocimiento en su grupo, pero ¿son familia o no son familia? ¿Sí? Si yo tengo una pareja con la que convivo a escondidas de mi familia, de mi comunidad, ¿es familia o no es familia? Entonces, todo depende de si se cumplen o no las funciones de familia, ¿sí? Vamos a ver eso más detalladamente. Vamos con Steven Portillo. Steven. Alejandro Buitrago. Profe, ¿me escucha? ¿Quién me está hablando? Hola, ¿quién Soy me yo, habla? Steven Portillo. ¿Me escucha Vale, bien, profe? Steven. Sí, te escucho, ahora sí te escucho. Por favor, Sí, no, léeme que- las funciones afectivas. Listo, profe. Funciones de la familia, las afectivas. Proporcionar apoyo emocional y seguridad a sus miembros mediante el amor, la aceptación, el interés y la crianza. Y al final, no se alcanza a ver en la diapositiva, hay otro más abajito que dice el parentesco. El parentesco. Entonces, Ay, por una entonces. función clave de la familia es brindar amor, aceptación, interés, crianza y parentesco. Eso tiene mucho que ver con varias cosas esenciales en el ser humano, como por ejemplo la pertenencia. Uno necesita pertenecer a algo. Es una necesidad. Entonces, se aprende. Se fomenta el Profe, crédito. qué pena, Se se escucha como entrecortado. ¿Todos me están escuchando entrecortado o solamente la compañera? Para saber si Yo es también lo escucho así, profe. También, profe. Demoró como 10 segundos sin hablar. Profe, pues voy a repetir a ver si me escuchan. Ahí, ¿en este momento me están escuchando? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces les decía, por el cumplimiento de las funciones de la familia, particularmente las afectivas, de la necesidad de pertenencia, por ejemplo, el pandillismo. ¿Hasta ahí me escucharon? Se entrecortó. volvió a caer, profe. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer para que me escuchen bien. Pues mire, en este momento, a mí lo que se me ocurre es que continuemos y pues si de pronto no me han escuchado bien, pues luego podemos ver la grabación o algo, porque, pues es decir, tengo internet y todo, no me dice aquí que haya problemas, pero no sé cómo mejorar. Profe, y si apaga la cámara, a veces eso influye. Ok, intentemos, buena idea. Bueno, ahí apagué la cámara. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, vamos a intentar otra vez. Entonces, les decía, el incumplimiento de la función afectiva de la familia, particularmente con lo que tiene que ver con el parentesco, con la pertenencia, puede fomentar la necesidad de pertenecer a otros grupos. Por ejemplo, grupos ilegales como por ejemplo las pandillas. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, mucho mejor. Bueno, listo. Parece que lo de la cámara ayudó. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones de la familia se dan para satisfacer necesidades de los miembros de la familia. Si esas funciones no se cumplen, se buscan en otro lado. Si yo no me siento amado, yo busco quién me ame. Si yo no me siento pertenecer, yo busco a dónde pertenecer.
Si yo no busco quién se interese por mí, yo busco quién se interese por mí. ¿Sí? Entonces, y la familia tiene que ver con eso. La familia sea capaz de brindar esas funciones. Ahora, puede ser que yo vea que mi familia sí está cumpliendo la función, pero otro miembro de la familia piense que no. Por eso, aquí vimos un instrumento. ¿Qué instrumento les recuerda a esto? Chicos. El APGAR. El APGAR, muy bien. Por eso el APGAR sirve para tamizar disfunción familiar. ¿Sí? El APGAR nos habla de la parte funcional. El APGAR nos mide si hay disfunción porque mide la satisfacción que tiene cada persona con su familia frente a 5 funciones esenciales de la familia. ¿Si van pillando, si van conectando lo que vimos el semestre pasado con esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces el APGAR nos ubica, bueno, ¿y cómo usa el tiempo su familia? Y su familia toma decisiones con usted, y usted está a gusto con el cariño que su familia le da. Y cuando hay problemas, ¿usted está a gusto con la manera como la familia las enfrenta? Esa es, estamos midiendo la satisfacción de la persona con la función que cumplimos como familia. Entonces, todo eso nos estructura el cumplimiento de los elementos funcionales de la familia. Pero hasta ahí hemos hablado solamente de los afectivos. A ver, vamos con, puede ser Andrea Quijano. Me lea las funciones educativas. Educar y socializar, comportamentales y sociales. Entre esas a transmitir patrones culturales, transmitir patrones comportamentales y transmitir patrones sociales. Entonces, las funciones educativas, pueden ser educativas, pueden ser comportamentales, pueden ser sociales. Todos son nombres correctos. La familia nos enseña a socializar. La familia nos enseña cuáles son los patrones culturales aceptados. En la familia nos dicen, mijo, salude. Siempre que llegue a algún sitio, salude. Diga buenos días. Diga gracias. Diga por favor. Esos patrones nos los enseña nuestra familia. Cómo hablamos, qué palabras son aceptadas, nos dan las herramientas necesarias para poder luego de eso volar solos, para poder luego salir de la familia y generar una nueva familia, poder trabajar. Ustedes les enseñaron, llegue a tiempo, ¿sí? Llegue a tiempo, lávese los dientes, báñense, ¿sí? Saluden, no dejen para mañana lo que pueda hacer hoy. En fin, todo ese tipo de cosas que aprendemos nos las enseñó la familia. Igual, estas funciones también son indispensables. Estas funciones son indispensables porque dentro de la casa, usted dentro de la casa aprende a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, usted dentro de su casa come. Si de pronto ha ido a comer a la casa de alguien más, se va a dar cuenta que la manera como come de otra casa es distinta. Pero que hay sitios en los que dejar algo en el plato es de mala educación. Es una falta de respeto para la persona que se fregó cocinando y uno le deja aparte la comida. Pero hay otras familias en las cuales es de mala educación dejar el plato vacío. Hay que dejar algo en el plato, así sea un arrocito, pero alguna cosita. Eso es un patrón cultural. ¿Sí? Hay familias en las que se incentiva la curiosidad. Mijo, lo que quiera, pregunte, o mija, pregunte lo que quiera. ¿Sí? Cualquier cosa que hay que preguntar. Hay otras familias en las que se desincentiva, no se mete en lo que no le importa, no pregunte lo que nadie le ha llamado. Y esos patrones culturales los aprendemos gracias a nuestra familia. Si no fuera por ellos, no tendríamos esos patrones, y al no tener esos patrones, pues tenemos dificultad. Ahora, no siempre el patrón que aprendimos es el que nos sirve. Por eso les digo, cuando ustedes van a otra familia, abren sus horizontes y dicen, oh, allá funciona diferente. Mira que aquí lo hacemos de tal manera, pero allá lo hacen de otra manera. Y así.
Sin embargo, aunque el patrón que uno aprende en la familia de uno no sea el más común, a veces no es que mi familia es muy rara, yo quiero una familia normal. Todas las familias son raras. Todas las familias pueden ser acusadas de no ser normales. Porque en realidad la normalidad tiene que ver con la mayor frecuencia, y la mayor frecuencia pues depende de usted donde esté. Entonces, aunque mi patrón, el patrón que me enseñó mi familia, no sea el que más funciona, yo necesito tener un patrón, un punto de referencia. Así sea para cambiar. Entonces, igual, si estos roles, si estas funciones no se cumplen, las funciones no se cumplen, el individuo tiene que buscarlo de algún lado. ¿Sí? Entonces, mucha gente dice, no, yo hacía las cosas de tal manera hasta que me fui a estudiar a otro lado y me quedé viviendo con mis tías, y allá mis tías sí me enseñaron a vestirme, sí, porque es que mis papás me dejaban vestirme como yo quisiera, y en cambio allá sí me obligaban, pues, que la ropa limpia, que no sé qué, ¿sí? Ese sitio, digamos, esa segunda familia a la que llega, también transmite patrones culturales y comportamentales, ¿sí? También transmite una serie de elementos que son claves para el desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Esta segunda tanda de funciones ya no tienen tanto que ver con el ser de la persona, sino con su hacer. No tiene tanto que ver con el tema afectivo, emocional, pero sí con el tema educativo. Ahí es donde uno dice, no, es que qué niño tan bien educado, ¿sí? O ya, qué mal educado. La mamá le habla y él no le responde, ¿sí? Y finalmente llegamos a las funciones, digamos, de supervivencia, ¿sí? Esa sí la leo yo, alcanzar el bienestar económico para el grupo. ¿Qué pasa con las funciones de la familia? Las funciones son obligatorias. No, mira que mi familia ve por todo menos por el bienestar económico. Por algún lado usted tiene que estar sobreviviendo porque no se muere de hambre. De algún lado tiene que estar saliendo el recurso, ¿sí? Si yo digo, no, es que mi familia me enseña mucho, me sostienen, pero no me quieren, pues usted de algún lado tiene que estar sacando el cariño, porque es una necesidad del ser humano, ¿sí? Entonces, a ver, Juan José Urrea. Sí, profe. Regálame esta diapositiva, por favor. La familia, célula nuclear de la ciudad, fuente de creencias y pautas. RC Salud. Profe, ¿qué quiere decir RC Salud? Te estoy escuchando un poco entrecortado. Voy a volver a leer. O sea, ¿tú me escuchas? Te estoy oyendo un poco entrecortado. Yo lo escucho bien. Sí, vuelve a leer que no te entendí. O sea, pues estoy viendo la diapositiva, pero no te entendí lo que leíste. La familia, célula nuclear de la sociedad, fuente de creencias y pautas. RC Salud. Registro clínico. Salud. Entonces, hay un dibujo que dice hijos. Entonces dice pautas socioculturales, reglas, creencias, códigos de convivencia, valores, modos de relación, estilo de vida. Vale. Entonces, la familia es la célula nuclear de la sociedad y es la fuente de creencias, pautas, ¿sí? Y aparte de eso también nos permite, nos da lo que tiene que ver con riesgos y comportamientos en salud. Sí, esa RC de arriba no es reglas y creencias como está abajo, sino los riesgos y comportamientos. Entonces, en la familia aprendemos a comer. Usted le enseñaron a comer 3 golpes al día, pero hay familias que comen un solo golpe al día, ¿sí? Una sola comida al día. O como hay familias que todo el día pican, que nunca hacen una comida grande y después pican y pican y pican y pican y comen 6 veces al día, pero cuchitos, ¿sí? En la familia aprendemos a ser gordos, en la familia aprendemos a ser flacos, aparte del metabolismo. Entonces, Sebastián Leal puso un puntico. ¿Ok? Vale, entiendo el mensaje. Entonces, la célula nuclear de la sociedad
significa que la sociedad se compone de familias. Esto ya lo hemos dicho hace unas diapositivas, y es que este grupo, esta secuencia, padres, hijos, nietos, va a crear nuevos núcleos familiares, ¿sí? Nuevos núcleos familiares que van a esparcir estas pautas socioculturales. Entonces, cuando en una familia, por ejemplo, está joven, apenas está empezando a crecer los niños, tienen varias cosas en común con otras familias. Entonces, necesitan colegios, necesitan sitios seguros. Entonces, ustedes ven barrios en los cuales se asientan muchas familias con niños. Y es un barrio en el que hay muchos muchachos. Pero luego, esos barrios, esos padres con hijos, van creciendo. Y resulta que los hijos se van yendo del barrio. Entonces, en determinado momento hay barrios que se quedan sin jóvenes. Porque pues todos crecieron y se fueron. Entonces, esos barrios que eran barrios de familias jóvenes, de repente se vuelve un barrio en el que los jóvenes vienen, los niños vienen cuando los papás los traen. Entonces, la familia, el barrio evoluciona conforme evolucionan sus familias, ¿sí? Por eso que dice célula nuclear de la sociedad no es una frase hecha, pues una frase de cabrón, no, es una realidad práctica. La sociedad evoluciona según sus familias evolucionan. En la medida en la que un territorio, una población, está llena de familias ancianas que ya no tienen hijos y que no van a tener más hijos, pues cambian las dinámicas de esa sociedad. ¿Sí? Ese barrio cambia. Entonces, por ejemplo, el jardín infantil en el municipio en el que no hay niños, pues tendrá que cerrar porque ¿qué más hace? ¿Sí? El colegio tendrá que cerrar. Entonces, las dinámicas productivas también cambian. ¿Sí? Entonces, vendrán otras cosas a completar esto. Pero entonces, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la fuente que crea las creencias y las pautas. Entonces, usted se sienta a conversar con sus compañeros, usted dice, no sé, cualquier refrán, ponga el refrán que quiera. Cualquier pauta de comportamiento del diario vivir. Ese comportamiento que usted define con sus compañeros, usted se lo va a transmitir a sus hijos. Y probablemente sus padres lo transmitieron a usted. Si todo el núcleo familiar está de acuerdo con eso, pues eso va a convertirse en una pauta. Pero si ese núcleo familiar está de acuerdo con otro núcleo familiar y con otro y con otro y con otro, eso empieza a volverse ya un elemento cultural. O sea, ya la cultura de esa sociedad se ve afectada por esa costumbre. ¿Sí? Ejemplos concretos, la religión. En casi todo el mundo, la mayoría de las religiones, la mayoría de los representantes de las religiones son no practicantes. Es decir, si usted va a Israel, donde hay muchos judíos, la mayoría de los judíos israelitas no son practicantes. Si usted viene aquí a Colombia, donde la mayoría son católicos, la mayoría de los católicos son no practicantes. Si usted va a Estados Unidos, donde la mayoría son protestantes, la mayoría de los protestantes son no practicantes. Sin embargo, es una pauta que nos define. Es una pauta que nos define, independientemente de que usted no sea practicante. Me explico. Usted no es practicante, digamos que usted es católico, no practicante. O sea, su familia es católica, usted es no practicante, pero a usted lo bautizaron, hizo primera comunión, se sabe las oraciones, sabe cómo es ir a misa. Entonces, tiene una serie de elementos que son lugares comunes, que son pautas culturales suyas. Para usted es completamente normal que haya una iglesia. Y es completamente normal pensar en un sacerdote célibe. Independientemente de que usted crea que algunos no cumplen el voto, si no cumplen. Pero todo esto es un lenguaje que a usted le funciona. Porque hace parte de sus pautas. ¿Sí? Entonces miren que la sociedad se construye de acuerdo a eso. Y las crisis normativas y paranormativas de las cuales vamos a hablar ahorita también influyen sobre esto. Vamos a retomar eso más adelante. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me colabora con esta lectura? Eric Vega.
Hola, profe, sí, señor. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Puede leer esta diapositiva, por favor? Sí, señor. Ciclo vital familiar es una secuencia ordenada y universal, predecible en donde la solución de las situaciones de una fase anterior facilita la superación de una fase posterior. ¿Continúo? Sí, por favor. La familia genera dinámicas propias que cambian en su forma y función, inmersas en la cultura y costumbres de la familia. No existen formas correctas o incorrectas de pasar por las diferentes etapas. Vamos a retomar. Entonces, el ciclo vital, ya hablábamos de nacer, crecer, reproducir y morir. Es una secuencia ordenada y universal. Universal. Normalmente cuando aprendemos distintas metodologías, cada metodología tiene el problema de que, pues, sí, a veces se cumple, a veces no se cumple. Pero hay algunas cosas que sí son muy universales. Las fases del duelo, por ejemplo, o el ciclo de la familia. Es predecible. Y resulta que la solución de las situaciones de una fase anterior facilita la superación de una fase posterior. Y aquí yo quiero enfocar en que cuando dice la solución de las situaciones, esto significa que la familia como tal está diseñada para lidiar problemas. Esto es algo que quiero que lo reflexionen. O sea, la familia está diseñada para lidiar con problemas, no está diseñada para otra cosa. Por eso no tiene nada de extraño que la familia se dedique a eso. La familia es donde vemos las dificultades. Nos quedamos sin trabajo. O sea, si bien la familia es un importante generador de experiencias agradables, ustedes miran con atención, buena parte del escenario familiar se basa en los problemas, en crisis, en situaciones complicadas. Y la familia se dedica a resolver esas crisis, y muchos de los elementos que le permitieron resolver una crisis son los que le van a permitir resolver la siguiente crisis. ¿Sí? Pero nos la pasamos de crisis en crisis porque para eso se diseñó la familia. De manera que si usted mira a su familia, usted dice, no, es que mi familia, si mira, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, tranquilo, así tiene que ser. Para eso es. Para eso es. No, es que yo no le quiero llevar problema a mi familia. Pues hombre, haga lo posible por causar la menor cantidad posible de problemas, está bien. Pero en los que se metan con los problemas que usted no logró evitar meterse, pues son para llevarlos a la familia porque para eso es. ¿Sí? Y todo eso, esta secuencia del ciclo vital, es el que hace que evolucione la cultura, ¿sí? De una o de otra manera. ¿Sí? Finalmente decir que no hay formas correctas o incorrectas de lidiar con las etapas. Cada familia lidia con las etapas de una o de otra manera. Y le va bien o le va mal. Dependiendo de cómo le vaya, pues se puede volver pauta o no del comportamiento. Me explico. Usted usó una técnica. Usted dijo, no, yo a mis hijos los voy a dejar llorar. Que lloren y lloren y lloren y lloren. Yo no voy a estar pendiente de ellos. Y hay una discusión a ese respecto. Hay gente que cree que esa es la mejor manera de hacerlo. Otras personas dicen, no, yo no tengo por qué dejar llorar a mi hijo. Esas decisiones, yo no le puedo decir cuál es buena y cuál es mala. Cada decisión va a traer una consecuencia. Una o varias consecuencias. Y uno lidia las consecuencias de sus decisiones. Entonces, la familia que dijo, yo no voy a permitir que a mis hijos les falte lo que a mí me faltó, pues van a tener unos hijos que van a vivir una situación de abundancia y puede ser que aprovechen o no aprovechen. Como puede ser que vivan muy agradecidos por la abundancia en la que viven, también puede ser que no la valoren porque, pues, como la han tenido siempre, entonces creen que eso es fácil. No hay una manera correcta o incorrecta. Todo depende de cómo fluya la cosa. ¿Listo? Lo que sí es que
La secuencia es así, es universal. Siempre vamos a pasarnos de crisis a crisis. ¿Sí? Entonces, eso es universal. ¿Cómo lidiamos con ella? Ah, no, eso sí no es universal. La manera como lidiamos, como resolvemos las crisis de la familia, eso depende de la personalidad, de la cultura, de cosas. Y ahora vamos ya a las etapas. Ya, nacer, crecer, reproducir y morir. Ciclo de los seres vivos. Pues algo parecido. Algo parecido ocurre en el ciclo vital familiar. Tenemos 6 etapas. Y esas etapas están claramente delimitadas. ¿Sí? Entonces, a ver, no les voy a decir quiénes, ustedes decían quiénes, pero por favor cada uno me lee una etapa completa. Así, etapa inicia en tal momento y termina en tal momento. Dice, ¿Listo? etapa, formación, comunicación, inicia en el matrimonio y termina en el nacimiento del primer hijo. Muy bien, otra persona para la segunda. Extensión. Compartir más educar. Inicia en el nacimiento del primer hijo, termina en el nacimiento del último hijo. Bien, siguiente. Extensión completa, apoyo, libertad, nacimiento del último hijo, primer hijo abandona el hogar. Pues inicia en el nacimiento del primer hijo y termina cuando el primer hijo abandona el hogar. Muy bien, siguiente. Otra persona. Contracción, comunicación y disfrute. Inicia cuando el primer hijo abandona el hogar y termina cuando el último hijo abandona el hogar. Bien, siguiente. Contracción completa, aceptación más sabiduría. Inicia cuando el último hijo abandona el hogar y termina en la muerte del primer cónyuge. Bien, sigamos. La última, por favor. Disolución. Inicia muerte del primer cónyuge, termina muerte del cónyuge sobreviviente. Entonces aquí vemos las etapas. La cosa empieza con una pareja que se une. Ya vimos por los tipos de familia que puede ser una pareja casada o no casada, homosexual o heterosexual, pero normalmente empieza una pareja. Esa pareja, desde que se juntan hasta que tienen un hijo, están en formación. Es una familia en formación. O sea, una pareja es una familia en formación. Lo que digamos que ya a los ojos de la sociedad los convierte en familia es cuando ya tienen hijos. Entonces, una pareja con hijos ya es una familia. Pero una pareja sin hijos es algo así como una familia, un embrión de familia, o sea, una familia en etapa de formación. Una etapa en la que deciden la convivencia, deciden de qué van a vivir, dónde van a trabajar, dónde van a vivir, cómo van a vivir, ¿sí? Y deciden dar el siguiente paso como familia, empezando la extensión, empezando a extenderse. Y eso tiene que ver ya cuando aparece el primer dependiente. Puede ser el nacimiento del primer hijo, pero también podría ser la adopción del primer hijo. Una pareja que adopta, igual, funciona igualito que si hubiera sido gestado por uno de los miembros de la familia, de la pareja. Entonces, en esa etapa de formación, hay toda una cantidad de situaciones que vamos a ver más adelante. Y son las crisis normativas y paranormativas. Luego vienen las 2 etapas de extensión, la extensión y la extensión completa. Y es cuando estamos, digamos, en la etapa de reproducción. Estamos dedicados a reproducir. ¿Sí? Entonces, están naciendo hijos, nace un hijo hasta que nace el último hijo. En esa etapa estamos en extensión, estamos creciendo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué? ¿Cuántos van a tener? ¿Cuántos niños van a tener? Ya tienen uno y no van a completar la parejita. Frases, pues, del diario vivir que nos orientan un poquito hacia que la expectativa social es que haya una extensión. ¿Sí? Llega un momento en el que se da la extensión completa. ¿Qué es la extensión completa? Cuando ya salimos del límite de la familia.
y mandamos nuestro primer emisario. Cuando el primer hijo abandona el hogar, el primer hijo no necesariamente es el primer hijo que nació, es el primero en irse, ¿sí? Desde que el último hijo nació hasta que el primero se fue, ¿sí? En ese periodo estamos terminando lo que empezamos en la extensión, formando hijos, formando gente. Cuando ya alguien está en condiciones de irse, pues se va. Y a partir de ahí, cuando ya despachamos al primero, empezamos la fase de contracción. Entonces, la extensión completa es la preparación para la contracción. Como pueden ver, la formación es la preparación para la extensión fue la preparación para la extensión completa, y por eso veíamos en la diapositiva anterior que la solución de una fase permite enfrentar o superar una fase posterior. Entonces, si en esta etapa de extensión y extensión completa se hizo la formación de los hijos, pues uno está más tranquilo cuando el primer hijo se va del hogar, porque pues, tiene las herramientas y los elementos con los cuales ir y armar una vida nueva. ¿Cuándo termina la fase de contracción? Pues cuando el último se va. Y ahí llegamos a algo que lo vamos a ver más adelante, que es la crisis del nido vacío. ¿Sí? Después viene la fase de contracción completa, que es cuando ya no hay nadie, no hay hijos en el hogar, no hay sujetos de formación, ya quedan solamente los cónyuges hasta que uno de los dos falte. Y ahí ya quedamos en fase de disolución. La fase de disolución es que, pues, ya cuando muere el cónyuge sobreviviente, esta familia, esta entidad viva, viviente llamada familia, desaparece del todo. Puede ocurrir en la fase de disolución que este cónyuge sobreviviente sea acogido en una familia extensa de uno de los hijos. Pero igual, como tal, la familia muere cuando muere el cónyuge sobreviviente. ¿Y qué pasó con los hijos? Ah, muy bien. Los hijos que salieron del hogar en estas fases, los hijos que salieron del hogar, ¿sí? En la fase de contracción, han creado nuevas familias. ¿Sí? Han creado nuevas familias. O si se quedaron en el hogar, entonces esta familia dejó de ser una familia nuclear y se convirtió en una familia extensa. ¿Sí? Vamos a ver eso más detalle después. ¿Claros hasta aquí, chicos? Hábleme, déme señales de vida. Sí, profe. Vale. Pues entonces vamos a hablar del desarrollo familiar. Pero, ¿les parece si hacemos un pequeño descanso? Por ahí unos 5 minutitos. Bueno, señor. Sí, listo. Son las 8:11, sí, a las 8:16 continuamos. Tómense un tinto y vamos a hablar unos minutitos.
Bueno, chicos, continuemos. Entonces, hasta ahorita hemos visto las etapas del ciclo vital familiar. Pues, un vistazo rápido. Y cómo esas etapas tienen que ver con cumplir las funciones de la familia. Entonces, vamos a hablar un poquitico sobre el desarrollo familiar. ¿Sí? Entonces, por favor, alguien que me lea esta diapositiva. Desarrollo familiar. La familia es un sistema dinámico en permanente cambio. Cada etapa es única, con sus influencias internas y externas. La familia, fuente de creencias y pautas de comportamiento relacionadas con la salud. La atención que sufre la familia en las etapas de transición del ciclo vital que pueden manifestarse a través de síntomas en sus miembros. Los síntomas somáticos que pueden cumplir una función de adaptación. No, le estás añadiendo, mi niña, le estás añadiendo un qué. Dice, los síntomas somáticos pueden, no tiene que. Los síntomas somáticos pueden cumplir una función de adaptación en el interior de la familia y ser mantenidos por los patrones de conducta familiar. La familia es un recurso valioso y una fuente de apoyo para el adecuado tratamiento de la enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La familia, como ya se lo había dicho, se dedica a lidiar problemas, todo tipo de problemas. De hecho, pues, ¿cómo empieza un matrimonio? Con unos votos en los cuales se dice en la salud y en la enfermedad. ¿Sí? La salud y en la enfermedad. Entonces, la familia cumple esos roles a través de las distintas etapas. ¿Sí? Es fuente de creencias, pautas de comportamiento. ¿Sí? Y aparte de eso, las distintas situaciones que se presentan durante ese periodo de tiempo producen síntomas como tal. Y esos síntomas pueden llegar a ser síntomas de la familia. Por ejemplo, es que en esta familia a todo el mundo le duele la cabeza. O es que en esta familia todo el mundo tiene ansiedad. Eso tiene un componente biológico, pero también tiene un componente familiar. De hecho, hay una discusión respecto a la enfermedad mental. En la enfermedad mental se le bota mucha corriente de decir si, es que es genético. Sí, pero también es de agregación familiar. O sea, en una misma familia hay varios pacientes con enfermedad mental. Puede ser porque genéticamente tienen una predisposición, pero también puede ser porque como viven juntos y comparten pautas, maneras de hacer las cosas y demás, pues se exponen a las mismas situaciones y tienen comportamientos similares que perpetúan ciertas cosas. Ejemplo, la obesidad. ¿Alguien me habló? Hola. ¿No? Parece. No, profe. Bueno, yo le parece que no. Entonces, esas etapas, de las que vimos ahorita, esas etapas se ven influenciadas desde la parte interna y desde la parte externa. ¿Sí? La parte interna, el ejercicio interno, nos influencia con el desarrollo normal de la familia. Pero lo externo nos influencia por fuentes de estrés sociocultural y económico. No sé por qué aquí nos está viendo. Bueno, ahí lo pueden ver hasta abajito. El curso normal del desarrollo de la familia es el desarrollo interno y las fuentes de estrés sociocultural y económico, el externo. ¿Sí? Eso vamos a dejarlo ahí y lo vamos a retomar luego cuando veamos las crisis. Y aquí vamos a hablar de los roles. Entonces, porfa, alguien que me lea esta diapositiva. Dice rol, patrón de conducta repetitivo cuyo objeto es cubrir una función familiar definida por una interacción repetida. Palabra griega usada para denominar a las máscaras que utilizaban los actores en las representaciones. En este sentido, conviene apuntar que rol no significa que uno es, sino que actúa como. Es modificable, intercambiable y no permanente. Listo, chicos. Entonces, imagínense, este ejemplo me gusta mucho porque imagínense una obra de teatro. En la obra de teatro usted tiene la máscara de tal personaje. Uno tiene la máscara de tal personaje. Entonces, por ejemplo, yo tengo la máscara del malo. Entonces, me pongo el rol y hago de malo.
Sí, me pongo el rol, para entenderlo en un contexto más amplio, más actual, perdón, hablemos de la camiseta. Me dicen, no, es que ¿qué camiseta tiene puesta? Yo tengo hoy tengo la camiseta de América, supongamos. A mí no me gusta el fútbol, aclaro, pero resulta que mañana, resulta que el Cali es el que va a quedar, el que está en Copa Libertadores y el América no, o viceversa. Entonces yo hoy me pongo la camiseta de Colombia, o sea, la camiseta por Colombia, y le hago fuerza al equipo al que normalmente estoy en contra de él. Eso más o menos es como el ejercicio de roles. Entonces, ¿qué pasa? Estas funciones, las funciones de la familia, que ya las habíamos visto acá, estas funciones hay que cumplirlas. ¿Y quién las cumple? Las cumple quien tenga ese rol. ¿Sí? Entonces, el rol no significa que alguien sea algo, sino que actúa como. Y ese tema es claro. Me explico. Supuestamente, por ejemplo, supongamos que uno espera que el padre sea el proveedor. Pero resulta que puede ocurrir, y es muy frecuente que ocurra, que el padre no puede proveer por X o Y motivo. Entonces, alguien más asume ese rol de proveedor. Puede ser la madre. A veces puede ser que ni el padre ni la madre pueden proveer, sino que termina siendo un hijo el que asume el rol de proveedor. Y está bien. Lo importante es que la función se cumpla. ¿Sí? Que la función se cumpla. Y el rol, como lo dice aquí, es modificable, intercambiable y no permanente. O sea, mañana puede ser que a mí me toque hacer el rol contrario al que me toca hoy. Hoy puede ser que mi rol sea cuidar a los hijos. Y mañana puede ser que mi rol sea abstenerme de cuidarlos porque tengo que ir a producir X o Y cosas. Eso es modificable. Entonces, los roles que jugamos, esos patrones de conducta repetitivo, se definen por la función que tenemos que cumplir. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que en la medida en la que los roles no se cumplan, no se satisface la familia. Es decir, las funciones de la familia son obligatorias. Entonces, los roles mínimos necesarios son, por favor, colabórenme con la lectura de esta diapositiva. Roles necesarios, apoyo a la solución de problemas familiares. Roles mínimos necesarios, provisión de recursos, apoyo y crianza, gratificación sexual adulta, desarrollo de habilidades para la vida y sistema de control y mantenimiento de conductas. Entonces, cualquiera de estos roles que no se cumplan, pues va a traer problemas y va a ser necesario buscarlo en otro lado. Entonces, por ejemplo, la familia no está cumpliendo la provisión de recursos, pues toca salir a buscar por otro lado. Y ahí podemos escuchar infinidad de historias en las cuales, por decir algo, la familia no pudo proveer y el hijo o la hija tuvo que empezar a trabajar para proveer recursos porque es que era un rol necesario. ¿Sí? ¿Ustedes se han visto los Juegos del Hambre? ¿Se han visto la película de los Juegos del Hambre? Sí, hola, ¿sí? Ah, ok. Entonces, los que se han visto la película, Katniss Everdeen, ella sale a cazar porque resulta que cuando muere el papá, la mamá le da una depresión. Ella entra en depresión y al entrar en depresión como que se empieza a dejar morir y a dejar morir a la hermanita. Entonces, la protagonista empieza a proveer por su hermanita. Por eso, cuando ella le toca irse, ella se ve como brava con la mamá, como molesta. Que no le falte comida y le recomienda a otra gente aparte de la mamá porque no confía en la mamá, porque la mamá tuvo una depresión y en esa depresión pues se dejó de cumplir sus roles. ¿Sí? Entonces dejó de ver por ellas y empezaron ellas a desnutrirse. ¿Sí? Ella de hecho estaba segura de que iba a salir seleccionada porque para poder conseguir comida tuvo que varias veces pedirle comida al gobierno y cada vez que pedía comida al gobierno aparecía una vez más su nombre en la balota, en la rifa esa de los tributos. Pues los que se la vieron saben de qué les estoy hablando, los que no, les salió una cara de igual. Es más claro en el libro, pero es poner de presente que la provisión de recursos hay que hacerla.
y ustedes hablan con sus familias, familiares o en sus propias historias de vida, seguramente van a encontrar muchas circunstancias en las cuales tocó buscar la provisión por algún otro lado diferente al que se esperaba, porque no salió. Lo mismo ocurre con el apoyo y crianza, la gratificación sexual adulta. Este es de pronto de los más conocidos, ¿sí? De salir a buscar lo que no se consigue en la casa. Entonces es un lugar común de discusión frente a la infidelidad sexual y demás. Y también una de las razones por las cuales los hijos adultos pues salen de la casa porque requieren una gratificación sexual al ser adultos y esperan una familia que satisfaga esa expectativa y pues ya no la pueden obtener obviamente en la familia donde están. Pero también, por ejemplo, se necesita control. O sea, no es suficiente una familia que solamente provee recursos. Y aquí quiero recordar lo que les dije hace rato de las pandillas. Se ve con frecuencia que hay sitios en los cuales la gente migra. Entonces, Centroamérica, hay mucha migración hacia Estados Unidos. Entonces, padres y madres que se van a Estados Unidos a producir y enviar dinero, y la figura de autoridad que se queda con los hijos en la casa, a veces el abuelo, a veces el tío, en fin, no es efectivo en este sistema de control y mantenimiento de conductas. Entonces se presenta una situación atípica en la que el padre es un padre ausente, pero que manda recursos. Entonces tenemos hijos con muchos recursos, pero sin una sensación de pertenencia. Entonces, no, deme mi plata, aquí esta me la mandó mi papá o mi mamá, pero yo no le voy a hacer caso a usted porque usted no es mi papá ni mi mamá. Entonces, al no haber sistema de control y mantenimiento de conductas, muchas de esas personas fueron hacia escenarios de pandillas, y esas son las famosas maras, ¿sí? Las maras, que son pandillas centroamericanas internacionales, que fueron fomentadas por ese tema, porque mayoritariamente las familias se abocaron a buscar el recurso. Entonces, me voy para otro país a producir y mandar, pero no me encargo de mis hijos. Los dejo en manos de alguien que sabe mucho, que es mi papá o mi mamá, pero de pronto resulta que ellos no son efectivos en este rol. Entonces la gente sale a buscar estos roles fuera. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Vale. Entonces vamos a hablar ya de las crisis. Vamos a hablar ya de las crisis. Pero antes de hablar de las crisis, vamos a hacer un pequeño taller. Entonces, quiero que hagan lo siguiente. En un Word, aparte, escriban. Van a escribir con lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Con lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, cómo clasifican su familia. ¿Sí? En cuanto a familia nuclear, reconstruida. ¿Sí? Entonces, vamos a como a aplicar lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, igual ustedes ya hicieron el año pasado composición, parentesco, eso está. O sea, que familiograma y eso, pues ahí lo tienen. Pero sí quiero que me digan, bueno, su familia, ¿cómo es? ¿Es nuclear, es extensa, es monoparental? ¿Sí? Y respecto a las funciones de la familia, que ustedes ya respondieron en la plan familiar el año pasado, pero quiero que me digan en qué etapa del ciclo vital familiar están ustedes, su familia, y cuáles son los roles que identifican. Entonces son 3 preguntitas. ¿Qué tipo de familia son ustedes, la familia de ustedes? ¿En qué etapa del ciclo vital familiar están? Y más o menos, ¿cuáles son los roles que ustedes identifican de las funciones que hay en la familia? Entonces, por ejemplo, la provisión de recursos se encarga el padre, como quieran. Puede ser la familia de ustedes o puede ser otra familia, no importa, pero tiene que ser una familia real. Necesito que lo compartan en el chat, así que si no quieren hacerlo con la familia propia, tranquilos, no hay problema, pueden hacerlo con otra, pero que sea una familia real, no una familia inventada. ¿Es clara la tarea? Profe, ¿usted dijo en un Word? No, me refiero a que lo escriban en un Word primero y cuando ya lo tengan listo lo pasen al chat. Es para que no empiecen a escribir en el chat porque pues empiezan a escribir y de pronto se les va el enter, entonces queda eso un reguero. Organícenlo en un Word, yo les voy a dar un poquito de tiempo. Organícenlo en un Word y cuando ya lo tengan listo, lo copian entero y lo pegan al chat.
Profe, qué pena, usted me podría repetir qué es lo que hay que hacer, es que mi señal está mal y no escucho bien. Claro que sí. Son 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué tipo de familia es la tuya? O la que tú escojas, pero que sea una familia real. Segunda pregunta, ¿en qué etapa del ciclo vital está esa familia? Y tercera pregunta, ¿qué roles identificas que se están cumpliendo? ¿Quiénes están cumpliendo los roles mínimos necesarios en tu familia? Vale, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. A ver, en las etapas del ciclo vital, en el caso de, pues, en mi caso yo soy hija única. Entonces yo tendría duda de qué etapa estamos como tal en mi familia, porque no sé si es la de contracción o contracción completa. Pues todo depende. ¿Tú saliste de la casa ya? ¿O Sí, sigues señor. viviendo con tus padres? No, yo ya salí de la casa. Bueno, cuando dices que saliste de la casa, ¿es que saliste de la casa y vives independiente o es que saliste para estudiar? No es lo mismo, profe, es que ellos están como en otro departamento ya y yo estoy por acá. Claro, pero a ver, hagámoslo a la luz de los roles. La provisión de recursos, ¿tú provees tus propios recursos? No, profe. ¿Ah? Pues no como tal, el 100% no. ¿Tú respondes a tus padres? En cuanto a control y mantenimiento, cuando tomas las decisiones, las cosas que tienes que hacer, las decisiones grandes, tienes que consultarlas con tus padres. Sí, señor. Entonces tú no vas a salir de la casa. ¿Sí me entiendes? Tú no has salido de la familia. Tú estás viviendo en otro lado. Estás viviendo en otro lado, pero sigues independiente de tu familia. No te has independizado. O sea, tus padres no están en negocio. ¿Sí me entiendes? Tus padres todavía, tú eres hija de la casa. Aún. Sí, señor. Hola, te perdí. Sí, señor. Ya entendí. Profe, ¿puede las funciones? ¿Puede repetir las mismas preguntas, por favor? Es que me está fallando el internet hoy. Sí. Son 3 preguntas. ¿Qué tipo de familia? Según esta diapositiva que están viendo aquí, ¿qué tipo de familia en la que estás? Etapa del ciclo de familia en la que está. ¿Y quiénes cumplen estos roles mínimos necesarios en la familia? ¿Listo? Profe, los roles es quién provee los recursos, cómo. Sí. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el que define la política? ¿Quién tiene el control? El tema de la clasificación pues, usualmente va a ser para pareja, pero por ejemplo hay situaciones puntuales, como por ejemplo que no sea una familia monoparental, pero mi papá o mamá tengan una relación fuera de la familia. En fin. Por ejemplo, yo decía que si es todo eso es como mínimo la cosa, pues no lo habla de la familia, es otra familia. Pero si son esos 5 roles mínimos, los 5 roles mínimos, mapearlos, sí. Mapearlos. Quiero escuchar, a veces el mínimo, sí. Profe, ¿puedes devolver la respuesta a lo de los tipos de familia, por favor? Claro, sí. Con mucho gusto, pues también recuerden que están dando la potencia de Moodle. Entonces lo pueden abrir como en la casa o allá. Y con mucho gusto, pero no en uno, si hay alguien que me meterse a Moodle y ahí les muestre en tema 1, en la presentación de tema 1, van a ver yo les explico en Moodle. Chicos. No te entendí. Cuando baila la mamá, ¿qué? Tanto la mamá, el papá y los hijos proveen los recursos, entonces uno no profe.
Así, así tal cual como lo estoy diciendo. O sea, ¿quién es el de atrás? ¿Quién tiene el de la casa? Mi papá, mi mamá, mi hermano, dos. Ah, bueno. ¿Listo? Señor. Yo tengo una duda, no estoy pensando en esa. Mi familia, pues está completa todos, serían mis padres, mis hermanos, mi mujer y yo, pero en sí somos dos aparte, pero vivimos todo el tiempo. Ahí cómo sería. Esa es una excelente pregunta. O sea, hay dos posibilidades. Puede ser que sean dos familias viviendo en la misma casa, o puede ser que sea una familia extensa. ¿Cómo se hace la diferencia? Ustedes, cuando me dicen que son como partes, o mi esposo y mi esposa, y Sí, pero yo vivo con José y digo, por vivir en el edificio y que el segundo piso es una casa aparte, esa es mi madre con mis hermanos. Entonces, todo el tiempo que vivimos. No, pero son una parte. O sea, no me vengan en punto, o sea, que aquí no me lo para los dos. Las decisiones de cada casa se toman juntas, no se las toman separadas. Entonces, no son familias que son familias que muy cerca. Profe, mi nombre me parece ya de curso. A ver. ¿Están viendo mi pantalla ya? Ajá, como llevamos estamos hablando de eso. Entonces, entras al curso. En el curso vas a entrar en presentación de diapositivas. Unas diapositivas que tienen solamente la programación de la clase. Pues estamos, preséntame tú, muéstrame tu pantalla. Entonces, bueno, así, muéstrame tu pantalla y ya. Vale, profe, te la muestro. Que mi internet está como un coco. Es más corto, pueden compartir, te puedo guiar para que... Profe, me aparece esto. Ajá. Pero es que te pasa el tema 1. Entra, sube. Ahí dice presentación. No, subiste demasiado. Al lado de eso ahí. ¿Listo? Ah, sí, ya, profe. Bueno, chicos, les voy a dar, acá el ejercicio funcionalmente, voy a dar 20 minutos. A las 9 iniciamos. ¿Listo? Vale, profe.
familia nuclear es las personas con las que yo vivo ser. Familia nuclear es padre, madre, hijos. Eso significa familia nuclear. Padre, madre, hijos. Si tú vives con tu padre, madre, tú eres hijo y después padre, madre, eso es familia nuclear. Si vives aparte de eso, de tu padre, madre, es tu abuela, sí. Esa es la familia nuclear. Padre, madre, es familia nuclear. Entonces, tú estar explicado, pero debe estar la diferencia inicial a la hora de arrancar mi solución.
¿Hablaron? ¿Alguien habló? Una aclaración. No, profe, nadie. Profe, disculpe. Sí, claro, dime. Profe, es que tengo una duda. En la parte de la familia extensa, ¿el ciclo vital familiar se orienta hacia dónde? O sea, ¿hacia los abuelos o hacia, digamos, los padres de uno? ¿Cómo sería? Excelente pregunta. El ciclo vital se traza de acuerdo a la pareja que le dio origen. Me explico. ¿Quién lidera la familia? Si la familia es liderada por padre y madre, y resulta que ellos acogieron a la abuela, entonces el ciclo vital es el del padre y madre. ¿Sí me entiendes? O sea, la abuela allí está incluida como familia extensa, pero digamos que la abuela hace parte de una familia que ya está en fase, ¿en qué fase? En la fase en la que, digamos, en la parte de mi familia, pues sería de extensión. A ver, pero la abuelita, supongamos que vives con la abuelita. La abuelita, Ok. ¿en qué fase? Ella haría parte de otra familia, que ¿en qué fase está? Ya le digo, profe, o sea, están los dos vivos. Sino que no me he aprendido todavía el nombre de los dos. ¿Cómo? Están los dos vivos, sino que estoy buscando cómo se llama esa etapa en ese momento. Ah, vale. Si están los dos vivos, entonces ella está en fase, ¿en qué fase? Contracción. Exactamente. Entonces, ella está probablemente en fase de contracción completa, porque ya el último hijo ya salió de la casa, y ellos dos, padre y madre, ahorita hacen parte de la familia extensa de uno de los hijos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señor, ya. Profe. Señora. Entonces, es que allí, bueno, sí, o sea, los abuelos estarían en la parte de la contracción completa, pero entonces yo la tomaría como que estuviera en mi familia en extensión, porque los abuelos fueron allegados a la familia, digamos, a mi familia. Entonces, la familia estaría como tal en extensión, no en contracción completa. Exacto, o sea, la familia en la que están los abuelos no es la familia de ellos, realmente, es la familia de los hijos. ¿Sí? Entonces la fase del ciclo vital de la familia es la fase del ciclo vital de tus padres. Ah, sí, profe, ya, muchas gracias.
Bueno, chicos, continuemos. Entonces vamos a ver qué escribieron ustedes aquí. Vale. Está muy bien. Esa va a ser la nota de esta clase. Voy a guardarlo ya. Ya todos terminaron, ¿cierto? Voy a guardar el chat. Están guardados y yo luego lo califico. Bueno, entonces continuemos. Ahora sí viene lo bueno. No es que lo que hayamos visto hasta ahora no sea bueno, sino que lo que sigue es un poco más interesante. Bueno, entonces, a ver, Juan David Fajardo. Juan David. Sí, señor. Por favor, empieza aquí. Y va siguiendo las flechas. Pues, una situación bueno, crisis. Una situación de estrés, resolución requiere decisión estructurante. El sujeto tiene clara conciencia de la disparidad entre rendimiento habitual de recursos y exigencias. Ahí no puedo ver lo otro. Ven, vale, de la tarea crítica. Venga, yo se lo leo completo porque veo que por alguna razón le mochó una palabra. Una situación de estrés cuya resolución requiere decisión estructurante. El sujeto tiene clara conciencia de la disparidad entre el rendimiento habitual de sus recursos y las exigencias de la tarea crítica. Esto es de González. Yo creo que ahí para allá tú sí puedes seguir leyendo. ¿Continúo? Sí, por favor, continúa. Pues, la crisis implica la inevitabilidad de una transformación. González, 2001. Por lo tanto, se debe tener en cuenta una crisis. Oportunidad, amenaza. Siempre producirá cambios. Puede marcar el empeoramiento o la destrucción del proceso, pero también su fortalecimiento y optimización. Un evento personal o interpersonal, interno o externo a la familia, que requiere una respuesta adaptativa. Estado temporal de trastorno o desorganización. Su característica principal es la incapacidad de la persona para manejar situaciones particulares, utilizando los métodos acostumbrados para la solución de problemas con potencial para obtener un resultado. Entonces, la crisis. ¿Qué es una crisis? Es una situación de estrés. Es una situación de estrés que requiere una decisión estructurante. Vamos a ver luego qué es una decisión estructurante. Y el sujeto tiene clara conciencia, o sea, sabe que está en problemas. Cuando yo estoy en crisis es porque soy consciente que se me salió de las manos, no sé cómo resolverlo. ¿Qué es? Es un evento personal o interpersonal, interno o externo a la familia, que requiere una respuesta adaptativa. Adaptativo significa que yo tengo que cambiar la manera de hacer las cosas, tengo que adaptarlo. ¿Sí? Si yo no necesito adaptarme, entonces no es una crisis. Si por decir algo usted dice, se me quedó el celular. Si yo puedo hacer mi vida normal sin celular, entonces no es una crisis que se me quede el celular. Pero si resulta que yo por ahí trabajo, que ahí tengo toda la información que necesito para el diario vivir, pues yo me tengo que devolver. Y de pronto me toca pagar taxi, me toca hacer alguna maroma para recuperar el celular porque me altera mi funcionamiento. Es un evento externo que requiere que yo cambie, me adapte, que haga algo diferente a lo que normalmente haría. ¿Sí? Un evento que genera un estado temporal de trastorno y desorganización.
Y cuando vemos esto, en términos generales, las crisis generan duelo. Generan una pérdida de mi normalidad, de lo que yo tengo todas mis cosas organizadas. ¿Sí? Si ven la imagen de fondo, el niño está con las orejas tapadas. ¿Sí? El niño está ahí como queriendo decir que eso no está existiendo, ¿verdad? Que eso no está pasando. Ahí vemos la negación. ¿Sí? La crisis genera eso. O sea, yo sé que lo que está pasando es grave. ¿Sí? Grave porque de como veníamos, de donde estábamos, ya no podemos volver a eso. ¿Me explico? Me acabo de dar cuenta que mis papás se van a separar. O me acabo de dar cuenta que mi papá tiene un hijo fuera del matrimonio. O me acabo de dar cuenta que nos van a echar de la casa. ¿Sí? O me acabo de dar cuenta que viene un hijo, un hermano en camino, y yo era el niño de la casa. Y sí, cualquier situación de estas implica un enfrentamiento a temas nuevos que yo no soy capaz de manejar con lo que había vivido hasta el momento, porque yo ya venía acostumbrado a un escenario diferente. Y a eso es a lo que refiere el término de decisión estructurante. Es decir, no es suficiente el tema de la fuerza de voluntad, por decir algo, sino que requiere que yo construya algo nuevo, que yo estructure, que cree una nueva estructura. Volvamos al ejemplo del celular. A usted se le quedó el celular. Entonces usted tiene que estructurar, o sea, crear un procedimiento, una manera de hacer las cosas que reemplace o que me permita suplir eso. Y usted dice, voy a devolverme por el celular. Perfecto. Pero no, es que yo me fui en un avión. O sea, yo ya estoy en otra ciudad, ya devolverme no es posible. Entonces, ¿qué hago? O, por ejemplo, digamos que no se le quedó, se lo robaron. Se tiene que estructurar, o sea, crear una estructura, un conjunto de elementos articulados que le permitan seguir adelante funcionando a pesar de que una parte importante de lo que usted tenía antes se perdió. ¿Queda claro que es una crisis? Hábleme. Sí, señor. Listo. Entonces quiero concentrarnos en esta parte de la diapositiva. Resulta que la crisis, toda crisis, para que sea crisis tiene que ser importante. Si no es importante, no es crisis. ¿Sí? Entonces, para que una crisis sea importante, en términos de familia, una crisis puede acabar con la familia. Todas las crisis que la familia pasa, potencialmente podrían acabar con la familia. ¿Sí? Pueden empeorar o destruir el proceso. Pero, como la familia está diseñada para lidiar con esas crisis, cuando la familia logra salir adelante de una crisis de esas, termina fortalecida y optimizada.